Borja Rodríguez, soy psicólogo, sexólogo y terapeuta de parejas y colaborador de MyHixel, un método revolucionario para el control eyaculatorio masculino. Y hoy vengo a contaros cuáles son las fases del deseo sexual masculino. Cuando hablamos de fases, es un poco, digamos, como para entendernos mejor y bueno, pues poder un poco clasificar, porque no todos los hombres vivimos, ni tenemos, ni hacemos esas fases, ni de la misma manera, ni con el mismo tiempo, ni de la misma forma, ni pasamos todas las fases en un tiempo determinado, pero bueno, un poco para que nos podamos entender. La primera fase sería el deseo sexual, es decir, el estímulo que tú recibes para empezar un poco a tener ganas de juego. Ese deseo sexual tiene mucho que ver con los afectos, con tu orientación sexual, con lo que te gusta, con las prácticas sexuales que te gustan, con lo que te apetece hacer, con lo que no te apetece hacer, con lo que te atrae, con lo que no te atrae, a todos los niveles. El deseo sexual tiene una base muy primaria y muy psicológica de las cosas que te gustan y de las cosas que no te gustan también. Entonces, a partir de ahí, con ese estímulo, cuando empezamos realmente a sentir. La segunda fase sería la fase de excitación, es decir, ya empezamos a estar morcillones, ya tenemos una erección y ya empezamos a sentir aún más ese deseo y esas ganas. En una tercera fase, que sería la fase de meseta, que se llama, encontramos ya otros cambios físicos, ya no solo la erección, sino que acompañando a la erección nos encontramos que hay una respiración más entrecortada, que hay un aumento de la presión sanguínea, que hay un aumento del pulso también, claro, que hay un aumento de la tensión muscular general en todo el cuerpo y que aparece generalmente, no siempre, lo que se llama el rubor sexual, es decir, como esos parchecitos rojos que nos van saliendo, pues a lo mejor en el pecho, en el cuello, en los brazos, y que acompañan a toda la fase de meseta. En la cuarta fase nos encontraríamos con la fase de orgasmo, que no siempre, aunque los hombres es verdad que la tenemos muy asociada a la eyaculación, de la que hablaremos mucho en el siguiente vídeo, pero no tiene por qué siempre estar acompañada de la eyaculación, esta fase de orgasmo que os comento. Entonces, en esta fase de orgasmo lo que ya empieza a haber son movimientos y tensiones musculares involuntarias, tanto del pene, el pene en erección, claro, como de pues, el esfínter anal o de diferentes zonas que van acompañando un poco a llegar a ese orgasmo, ese gustirrinín, ese placer que vamos a encontrar. Y luego en la quinta fase nos encontramos esa fase de resolución en la que después de llegar a ese orgasmo, incluso después de la eyaculación, si la ha habido, nos vamos a encontrar con esa sensación de relax, de solo querer estar así como un ratito descansando y parando, porque toda la musculatura, toda esa tensión después genera que necesitemos ese periodo refractario que se llama, en el que necesitamos ese reposo para poder llegar, si nos apetece, otra vez a comenzar esta fase del deseo sexual. Como os decía antes, no os olvidéis de suscribiros, creo que es aquí o allí, de todas partes, y para el segundo vídeo en el que hablaremos de toda la eyaculación, además de una manera mucho más profunda.